Acá estructuras cúbicas. Y tenemos la estructura simple cúbica SC, que es un cubo simplemente, un cubo que tiene arista que asignamos un valor de A, ¿cierto? Por lo tanto su volumen va a ser A cubo, y en cada vértice de este cubo existe una posición espacial, una coordenada, que va a depender su valor de cómo nosotros demos la referencia, ¿cierto? Ahora, cuando en esa coordenada yo ubico el centro de un átomo, que lo vamos a representar como una pequeña esfera, va a ocurrir una situación en donde esos átomos deben alcanzar la tangencia entre ellos para ocupar el espacio de la mejor y más eficiente forma. Así que acá tenemos ejemplo, un átomo, acá habría otro, acá habría otro, acá habría otro. Este átomo lo vamos a dibujar nuevamente un poquito, ya que quedó un poco fuera de escala. Bueno, claramente esos 4 átomos que corresponden a 4 vértices están en tangencia, y si el átomo, si vemos esta cara, la vemos de frente, va a ser más simple, porque ahí claramente tenemos que los átomos son tangentes entre sí, y el radio de cada átomo va a ser igual a R, y el arista del cubo es igual a A. Entonces ahí vemos claramente la relación de que A es igual a 2R. Entonces R simplemente sería A medios, y el volumen, ¿cierto?, en función de R, ¿cierto? Bueno, si lo vemos acá, correspondería a 8R cubo. El volumen de la celda en función de R. Ahora, si queremos encontrar el factor de empaquetamiento que tiene esta estructura cúbica, el factor de empaquetamiento atómico, FEA, que también en las transparencias se escribe como Atomic Packing Factor, APF. Bueno, sabemos que para eso necesitamos saber cuántos átomos hay en el interior de esta celda, y si cada átomo de esquina aporta un octavo al interior, ¿cierto?, un pequeño octante, vamos a tener que el número de átomos en este caso va a ser 8 por un octavo, igual a 1. Entonces, solamente hay un solo átomo en el interior, desde el punto de vista del volumen. La relación del radio de ese átomo con la arista es a medios, y el factor de empaquetamiento atómico en este caso simplemente sería el número de átomos, 1 por 4 tercios pi r al cubo, ese es el volumen de un átomo, partido por el volumen de la celda, que es A cubo. Bueno, acá tenemos nosotros dos alternativas. Podemos expresar A en función de R y cancelar los R's, o bien expresar R en función de A y cancelar los A. Pero acá yo creo que nos conviene reemplazar simplemente A cubo, que ya lo tenemos calculado acá como 8 por R al cubo. Por lo tanto, este factor de empaquetamiento atómico simplemente va a quedar como 4 tercios pi R al cubo dividido por 8R al cubo, se cancelan los R al cubo y nos queda simplemente pi partido por 6. Y pi partido por 6, sabemos que pi es 3,1415 dividido por 6, eso es algo un poquito mayor a 0,5, es un poco mayor a 3 dividido en 6, o sea, del orden de
0,52. O sea, 52% de compactación tiene la estructura simple cúbica. Eso es lo que nos dice que esta estructura a nivel natural existe muy poco, es solamente el átomo de polonio que tiene esta estructura, porque es muy poco compacta, y la naturaleza busca compactar, ocupar el mayor volumen posible. ¿Okay? El otro concepto que hemos mencionado en los videos de clase, ¿cierto?, es qué pasa con este intersticio o zona vacía entre las esferas que están compactando el volumen. Vemos que en este caso, si usualmente consideramos esferas, bueno, si estamos en un ambiente como aire, uno diría ahí debe haber aire o cualquier gas. Si estuviéramos en el vacío no habría nada ahí, pero en la naturaleza eso no ocurre, o sea, ese espacio está lleno y la pregunta es ¿con qué? ¿Con qué está lleno? Bueno, no olvidemos que el átomo, ¿cierto?, es un núcleo, que lo vamos a su vez representar como una esferita aún más pequeña, y tiene una nube de, a su vez, electrones con carga negativa orbitando. Podemos hacer la imagen de un sistema planetario, no es así, pero es una buena imagen, porque podemos tener no solamente una órbita, sino varias órbitas, y por lo tanto ocupar un espacio en torno al núcleo que va a tener una cierta carga positiva. Entonces, estos electrones son los que realmente están ocupando ese espacio, pero de manera muy poco densa, pero está ocupado por algo, no es que esté completamente vacío. El modelo de esferas es una abstracción que funciona muy bien, porque en estricto rigor podemos pensar que estos átomos no están de manera esférica, sino están ocupando todo el espacio, entonces están un poco desparramados, por así decir, ocupando todo el volumen de la celda. Pero sí podemos asumir que en el interior de la celda hay un solo átomo en el caso de la estructura simple cúbica. Luego de la estructura simple cúbica tenemos la estructura conocida como BCC, o estructura cúbica centrada en el cuerpo. Recuerden que hay 14 mallas de Bravais, que son 14 formas de representar puntos en el espacio tridimensional, desde la estructura triclínica a la cúbica. La cúbica es la más simétrica, la triclínica es la más antisimétrica. Hay 14 formas únicamente en nuestro universo para hacer esa representación. Cada punto de la malla de Bravais tiene que cumplir que su entorno o vecindad o vecinos próximos están todos coordinados de la misma manera, independientemente del punto que yo tome en esa malla. Entonces, en los sistemas cúbicos, que son los más simétricos, donde las aristas son todas de una misma longitud, que llamamos A, y los tres ángulos alfa, beta, gamma son todos iguales a 90, tenemos una variante de las 4 posibles, que es con un átomo, o mejor dicho, perdonen, un punto centrado en el cuerpo. Siempre es muy fácil confundirse entre la malla de Bravais, que son puntos, con la estructura atómica, que son átomos. Puede coincidir una malla de Bravais con una estructura atómica, como en el caso de los elementos metálicos, ¿cierto? En BCC tenemos que el hierro, el cromo, el tungsteno y varios otros más, el litio, configuran en la forma cúbica centrada en el cuerpo, y podemos en este caso decir que cada átomo de estos elementos tienen una posición espacial dada por la malla de Bravais. Entonces, en el caso BCC, vamos a dibujar acá el cubo nuevamente, y tenemos que ahora incorporar un punto en el centro de su cuerpo. Entonces tenemos los 8 puntos de esquina, los vértices, ¿cierto? Hay un punto acá, la vamos a dibujar en 3 dimensiones para tratar de capturar el efecto del átomo central en el interior. Vamos a ocupar segmentos continuos, y tendríamos entonces los 8 puntos en el espacio. Recordemos que si a este punto yo le asocio la coordenada 0,0,0, a este punto, por así decir, y definimos que el eje, los ejes X, Y, Z, que también los puedo llamar 1, 2, 3, o sea, hay muchas formas de nombrar este sistema cartesiano de coordenadas que va a estar paralelo a las aristas, ¿cierto? Entonces X paralelo
X es paralelo a esta arista y Y es paralelo a esta y Z es paralelo a esta. Y el origen lo pusimos ahora también en este punto que está atrás, ¿cierto? Escondido. Bueno, si es así, este punto va a corresponder a un distanciamiento A lo largo de X, a un distanciamiento A lo largo de Z y 0 distanciamiento a lo largo de Y. Entonces sus coordenadas van a ser 1,0,1. ¿Cierto? Y, por ejemplo, este otro vértice acá está a un distanciamiento de la arista A y a otro distanciamiento a lo largo del eje Y, igual a A también, ¿cierto? Acá también tiene magnitud A y este magnitud A, entonces correspondería a 1, 1, 0, 1,1,0. ¿Qué otro punto? Este punto acá, ¿cierto? Opuesto a través de la diagonal del cuerpo, correspondería simplemente a un espaciamiento de A y A, ¿cierto? A en X, A en Y, A en Z, correspondería a 1,1,1. Bueno, con esto repasamos un poquito la idea de las posiciones atómicas, pero esta estructura BCC tiene además un punto justo en el centro. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Como está en el centro, va a estar a media distancia A en X, a media distancia de A en Y y a media distancia de A en Z. Por lo tanto, sus coordenadas, ¿cierto?, van a ser un medio, un medio, un medio. Un medio como un medio como un medio. Bueno, si ahora hacemos un dibujo, tomamos un plano, vamos a avanzar, vamos a adelantarnos en el concepto de plano cristalográfico, que todavía no hemos visto, pero vamos a valer de un plano geométrico para explicar mejor el efecto de tangencia. Consideremos este plano que está justo en el interior, un plano diagonal, este plano que está acá, y lo vamos a dibujar acá. Es un plano que tiene altura A, pero su arista basal va a tener un valor que va a corresponder por Pitágoras a raíz de 2. A raíz de 2. Por lo tanto, esta diagonal, cualquiera de las dos direcciones, tiene por Pitágoras también un valor que es a raíz de 3. ¿Cierto? Por Pitágoras simplemente. Bueno, sobre esa diagonal, sabemos que la BCC tiene átomos en las 8 esquinas. Un octavo de cada de esos átomos está hacia el interior, pero además está el átomo interno en el centro. Por lo tanto, en BCC el número de átomos va a ser igual a 2. Anotemos eso acá, número de átomos va a ser igual a 8 por 1 octavo más el átomo central, igual a 2. ¿Qué otra cosa sabemos? Que va a haber tangencia entre ese átomo central y los dos átomos de esquina a lo largo de cualquiera de las dos diagonales centrales. Entonces, si tomamos esta diagonal, podemos posar acá parte de ese octante interior, parte del octante interior del otro extremo y el átomo central. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un octante, el otro octante y el átomo central. Ahí hay tangencia a lo largo de esa línea entre el átomo central y los átomos de esquina. Por lo tanto, los átomos de esquina no van a ser tangentes entre sí, porque hay este átomo central que impide eso. Acá, en el modelo de esferas, no podemos suponer que estas esferas se cruzan o se traslapan. No, son tangentes a lo sumo. Bueno, en ese caso, ¿qué relación podemos decir? Que a raíz de 3 es igual a cuántos radios atómicos. Claramente los octantes que están en la esquina aportan un radio atómico y el átomo central aportan 2 radios atómicos. Entonces tendríamos R más 2R, es decir, 4R a raíz de 3. Por lo tanto, la relación es que A es igual a 4R partido por raíz de 3, o simplemente R es igual a raíz de 3 cuarto. Bien, ¿qué es lo que nos resta calcular? Es el empaquetamiento atómico y ver si es mayor o menor al empaquetamiento en simple cúbica.
En este caso, el factor de empaquetamiento atómico, Fa, sería entonces 2 átomos por 4/3 pi r al cubo partido por el volumen de la celda. El volumen de la celda es simplemente A al cubo, o también podríamos ponerlo como 4r raíz de 3 al cubo, es decir, 4 partido por raíz de 3 al cubo A al cubo, ¿cierto? Ese número es más difícil de calcular, por supuesto, va a ser algo como 64 partido por 3 raíz de 3, ¿cierto? Ese sería un camino, hacer eso y reemplazar acá esa forma, ¿cierto? Así que hay muchas maneras de poder hacer la manipulación aritmética de este cálculo. Vamos por ese lado, dejemos, déjenme ver si estoy bien, perdón, acá no, acá me equivoqué, acá no es A al cubo, es R al cubo, disculpen, 4 partido por raíz de 3 al cubo, R al cubo. Entonces ocupemos ese volumen y pongámoslo acá en el denominador y nos va a quedar entonces 4 raíz de 3 al cubo por R al cubo. Con eso lo que logramos es eliminar los cubos del radio inmediatamente y manipular aritméticamente este conjunto de números, ¿cierto? Que nos va a dar el resultado que andamos buscando. O sea, nos va a quedar igual a ¿qué cosa? 2 por 4, 8, 8/3 pi partido por, como dijimos, 4 por 4 y 6 por 4, 64. Así que tenemos 64 y abajo tendríamos 3 raíz de 3. Bueno, ahí algo se simplifica este número, ¿cierto? El 8 se nos va con el 64, el 3 con el 3 de acá abajo, entonces esto nos va a estar quedando como pi partido por 8, ¿cierto? Y acá un raíz de 3. Vamos a pasar el raíz de 3 hacia arriba, ¿cierto? Eso es aproximadamente 3,1 partido por 8, que es un número bastante pequeño, ¿cierto? Menor que 0,5, y multiplicado por raíz de 3, que es 1,7. Entonces esto, cuando lo hacemos, ¿cierto? Lo hacemos directamente, nos va a dar un valor de 0.68 y algo más. Claro, estamos básicamente multiplicando 3,115, ¿cierto? 3,14 por 1,7, eso nos debería estar dando algo cercano a 6 dividido por 8, ¿cierto? Es algo en torno a 7. 7 por 8, 56, ¿cierto? Entonces es algo en torno, ¿cierto?, a 68. Había que obviamente hacer el cálculo con calculadora, pero esa sería la manera. ¿Qué más podemos decir de esta estructura? Entonces, más compacta que la simple cúbica. Aún hay un 32% libre, lo cual es bastante, pero gran parte de los metales o elementos de la tabla periódica ocupan esta estructura. ¿Cuáles son? Hagamos una lista acá de algunos elementos. El litio, ¿cierto? El hierro, el cromo, el tungsteno, entre otros, tienen la estructura BCC, atómica BCC, asociada a la malla de Bravais BCC. Y nuevamente, no confundamos la malla de Bravais, que son puntos en el espacio, coordenadas en el espacio, de un retículo espacial, sobre el cual puedo ubicar átomos, sin duda. Y en el caso de los metales, la naturaleza se encarga de ubicarlos en esa posición, ¿cierto? Así que en ese aspecto yo puedo hablar de la estructura atómica del litio BCC y su malla de Bravais BCC asociada. Pero distinguir esos dos conceptos, puntos espaciales, posiciones atómicas con su átomo respectivo de cierto radio. Bien, entonces tenemos que pasar ahora a la estructura FCC. Continuamos con ahora la tercera estructura atómica FCC asociada a la malla de Bravais cúbica FCC centrada en las caras, ¿cierto? ¿Por qué se llama FCC? ¿Por qué se llama BCC?
porque se llama SC, perdón. Bueno, simple cúbica, eso viene en inglés Simple Cubic. BCC viene del inglés Body Center Cubic, y bueno, FCC, como está centrada en las caras, es Face Center Cubic. Entonces tenemos la estructura FCC. Vamos a dibujar acá la malla de B nuevamente con sus 8 puntos de esquina, y acá además hay puntos en los centros de cara. Van a ver 6 centros de cara, ya que hay 6 caras en un cubo. Vamos solamente a dibujar 3 que se ven hacia afuera. Pero déjenme hacer la perspectiva en 3 dimensiones para poder también ilustrar acá un poco lo que podría ser también una posición de centro de cara. La perspectiva no me queda muy bien, pero bueno, habría entonces centros de cara en este punto, en esta cara posterior, en esta cara lateral posterior acá, y en la base, sin duda. Ahí están los 6 centros de cara. Si hacemos que este punto acá trasero sea el 0, 0, 0, y definimos los ejes X, Y y Z, esa es otra forma de poner los ejes, superponerlos sobre la celda de grado B, es otra alternativa. Bueno, claramente si vamos a considerar este centro de cara de la cara que da hacia afuera, sabemos que está en el centro, por lo tanto, pero está en esta cara, por lo tanto, para ir del origen tengo que moverme en una dirección A, en X, media dirección A en y media dirección A en Z. Entonces las coordenadas son 1, 1 medio, 1 medio. 1, 1 medio, 1 medio. Y así se aplica para todas las demás, la misma idea. Veo cuánto necesito desplazarme desde el origen que yo pongo arbitrariamente a lo largo de los ejes que también yo definí en cierta forma o nombré arbitrariamente. Bueno, si queremos ver la tangencia que hay en esta estructura atómica que usa la malla de grado B centrada en las caras, vamos a tomar la cara frontal, cualquiera de las caras centradas, ¿cierto? Entonces es un cuadrado de arista A centrado acá con sus puntos de vértices, y en cada centro de vértice hay un átomo inscrito, ¿cierto? Por lo tanto, su octante va a parecer así, así, así y así. Me queda un poquito chico, vamos a redibujar. Entonces habrían, en este caso, 8 átomos aportando un octante al interior de la celda, pero al ser cortados vemos este cuarto de circunferencia. Y está el átomo centrado, que está siendo partido por el plano de la cara, por lo tanto la mitad de él está al interior y la otra mitad queda afuera. Entonces vamos a dibujarlo y tiene que ser tangente a estos 4 y tiene que ser simétrico, por supuesto. Entonces ahora esa sería nuestra cara, que está ocupada por estos 5 segmentos de átomo, ¿cierto? Y ¿qué podemos decir entonces? Que a lo largo de cualquiera de las diagonales en donde ocurre la tangencia, vamos a tener que la diagonal en este caso es simplemente a raíz de 2 por Pitágoras. ¿Y cuántos radios hay? Hay un R más un R más 2R. Tenemos un R y 2R. O sea, 4R. O sea, muy parecido al análisis que hicimos para la estructura BCC, simplemente que en este caso la diagonal ya no es de cara, sino de cuerpo, y por lo tanto su largo es A raíz de 3, acá es A raíz de 2. ¿Qué podemos decir entonces? Que A raíz de 2 es 4R, o que A es igual a
2 raíz de 2r, o bien r es igual a partido por 2 raíz de 2, como queramos. Con eso en mente podemos también calcular o estimar el número de átomos dentro de la estructura FCC. Sabemos que hay 8 esquinas, cada uno aportando un octante de átomo. 8 por 1 octavo es 1, o sea, hay un átomo, producto de los átomos de esquina, 8 por 1 octavo, más cada cara, ya dijimos, tiene un átomo centrado a su centro, y ese átomo está partido por la mitad, y una mitad va hacia el interior y la otra hacia el exterior. Me interesa la que va hacia el interior. Entonces tendríamos 6 caras por medio átomo cada cara, o sea, 6 por un medio, 3, pero 6 por un medio, 3, y esto nos estaría diciendo que es igual a 1 más 3 igual a 4. O sea, la estructura FCC, fíjense, puede tener 4 átomos en su interior. La FCC tenía 2, la simple cúbica 1. Claramente estamos viendo que FCC va a ser más compacta. También, de alguna manera, está más compacta la diagonal en la cara también. Así que bueno, si mezclamos esos dos efectos, el factor de empaquetamiento atómico, el FEA, que sería el número de átomos, que sería en este caso 4 por 4 tercios pi r al cubo, partido por el volumen a cubo, ¿cierto?, de la celda. El volumen de la celda al ser a cubo lo podríamos expresar simplemente como a cubo es igual a 2 raíz de 2 cubo, r al cubo. 2 al cubo es 8, raíz de 2 al cubo va a ser 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2 por r al cubo. O sea, esto es igual a 16 raíz de 2 r al cubo. Y si lo reemplazamos acá en el denominador, nos va a dar entonces un FEA igual a, ¿qué cosa? 16 pi tercios r al cubo dividido por este a cubo, que es igual a 16 raíz de 2 r al cubo. Se nos van los r al cubo, se nos va el 16 rápidamente y nos quedamos con un FEA igual a, ¿qué cosa? A pi tercios dividido por raíz de 2, es decir, pi partido por 3 raíz de 2. Pi partido por 3 raíz de 2. Pi es 3,14 algo, 3 es menos que 3,14, entonces el que hace la diferencia es el 1 partido por raíz de 2, ¿cierto? Raíz de 2 es 1,4, ¿cierto? Entonces tendríamos 3,14 partido aproximadamente por 4,5, un poquito menos, 4,2 tal vez, y estamos entonces hablando de algo en torno a, me traería a 3 cuartos, ¿cierto? A 0,75, sabemos que el valor entonces es exacto, es 0,74. 74%. Entonces claramente la estructura FCC es la más compacta. Eso tiene que ver porque también su estructura interior, cuando la observamos desde el punto de vista de los planos atómicos, va a estar compuesta por planos de máxima compactación, o sea, planos que son solamente esferas compactas. Y eso es lo que lo entrega la máxima compactación en este caso, ¿cierto? Podemos hacer acá un dibujito de lo que sería un plano de máxima compactación. Si yo tengo esferas y las empiezo a apilar en la forma de bolas de billar, todas tangentes entre sí. De hecho, ahí lo que estoy formando es la base de un hexágono, ¿cierto? Pero claramente yo acá puedo poner otro átomo acá, y otro átomo acá. Entonces, si bien acá tengo el hexágono, acá también tengo este triángulo típico de las mesas de billar, ¿cierto? Se ponen todas las esferas de billar tangentes bajo un molde triangular. Tengo máxima compactación de una u otra forma. Bueno, los planos atómicos, cuando se llena esta estructura con los átomos en las esquinas y en los centros de cara, que en total forman 8 más 6, 14, de los cuales solamente
4 están en el interior desde el punto de vista del volumen, ¿cierto? Pero cuando consideramos el total de estos átomos que están presentes o asociados a esta estructura cúbica, vemos que forman planos paralelos de máxima compactación. Y por lo tanto, la densidad de empaquetamiento va a ser la máxima. Así que, ¿qué otra cosa podemos decir? Nos falta estudiar rápidamente la estructura HSP para así haber completado las 4 estructuras que ustedes van a ver recurrentemente en el curso. La última estructura atómica que está relacionada a la estructura, perdón, a la malla de Bravais hexagonal es la estructura hexagonal compacta, que es HCP, que sería la estructura hexagonal compacta. Elementos que tienen esta estructura son varios también: el zinc, entre otros, el titanio, de los que tengo en este momento en mi cabeza. Son varias estructuras que tienen forma HCP. Y la HCP hexagonal, como ya vimos, la malla de Bravais, hexagonal es un hexágono, o sea, es un prisma de base hexagonal. Tratemos de dibujarlo. ¿Cierto? Sería un prisma con los puntos en sus esquinas. En total tenemos 6 esquinas en la parte superior, 6 en la interior y un punto en la base, en la tapa, y un punto en la base. Vamos a dibujar acá la proyección interior. Tendríamos acá otro y este en el punto interior. Esta estructura tiene un parámetro de altura C y basalmente los parámetros corresponden a A. El ángulo es de 90, ¿cierto? Pero en la base o en la tapa el ángulo acá es de 120 grados. Eso es la malla de Bravais hexagonal. La estructura atómica es hexagonal compacta. Y hay una diferencia entre ambas. HCP, porque HCP viene del Hexagonal Close Packed, o sea, es una hexagonal con la mayor compactación posible, pues es Close Packed. Y ¿cuál es la diferencia entre esta y la otra? Si dibujamos la misma estructura acá, simplemente que ahora le vamos a asociar átomos, ¿cierto?, en las esquinas, en vez de puntos espaciales. Vamos a dibujarla en el interior también. Entonces ahora hay átomos acá en estas esquinas, átomos que son tangentes, ¿cierto? Acá vamos a dibujar otro par de átomos que también van a ser tangentes. Tengo que dejarlo un poquito más grande. Que también van a ser tangentes, pero este plano de átomos no es tangente al de abajo, sino que en el interior de esta malla de Bravais hexagonal existen 3 otros átomos que están tangentes entre ellos, formando una segunda capa de las 3 que hay. O sea, acá en el interior hay 3 átomos. Y eso es la estructura hexagonal compacta. Es una
es un hexágono con átomos en cada vértice más los átomos que están acá a su vez en el plano superior o inferior y 3 átomos iguales del mismo elemento pero en el interior. Por lo tanto, sí hay tangencia ahora entre este plano interior y los planos basal y superior. Esto sigue teniendo altura C y el parámetro de base es A. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir sobre eso? Que la relación geométrica es que 2R va a ser igual a A, por lo tanto 2R igual a A. Pero también hay una relación entre la altura C y el parámetro basal A. Esa no es tan fácil de desarrollar. La vamos a anunciar. Sabemos que C partido por A es igual a 8 partido por 3 raíz de. 8 partido por 3 es cualquier cosa entre 2 y 3, ¿cierto? En 2,7 pensemos, 2,6, raíz de 2,6 nos va a dar un valor alrededor de 1,6 algo. Vamos a calcularlo para ponerlo, pero es del orden de 1,6 algo. Y ese sería la relación altura-base teórica para un modelo de esferas en una configuración hexagonal compacta. En la práctica, el zinc, el titanio y varias otras estructuras, ¿cierto? Atómicas de elementos de la tabla periódica, de elementos metálicos, difieren de este valor. Realmente yo creo que no hay ningún elemento que tenga el valor que da la teoría. Van a ser o un poco menor o un poco mayor. Eso no es algo trivial de explicar por qué. Se puede medir, se mide con difracción de rayos X y se observa que el parámetro C con respecto al parámetro A tiene valores mayores que 1, del orden de 1,58, 59, pasando a 1,6 algo, 1,62, 6,4. Esa diferencia, sutil diferencia, hace una diferencia en las propiedades de deformación plástica que pueden tener estos elementos, ¿cierto? El titanio, subrayémoslo como un metal tremendamente estratégico, no solamente en aplicaciones biomédicas, sino en defensa, ya que es tremendamente liviano, tiene una densidad de aproximadamente 4.700 kilos por metro cúbico, en torno a eso, y es tan o más resistente que los aceros u otros materiales, ¿cierto? Entonces, esa característica, que además en el caso biomédico permite un buen comportamiento de biocompatibilidad, ¿cierto? Es óseo inductor, entre otras aplicaciones, hacen un supermaterial realmente y por lo tanto interesante de estudiarlo a fondo y poder conformar utensilios, placas de osteosíntesis, ¿cierto? Componentes de los trenes de aterrizaje, de los aviones en general, etc. Así que esta relación es importante. Ahora, la explicación tiene que ver con la distribución de los orbitales atómicos en términos de los átomos. Así que no voy a decir más detalle eso. Pero demostrarlo no es complicado. Simplemente eso merita un video aparte porque hay que gastar un buen tiempo. Hay que considerar que hasta el momento las estructuras cúbicas son paralelepípedos básicamente de 6 caras, ¿cierto? Nosotros podemos considerar la estructura HCP como 3 subestructuras, ¿cierto? Si es que tomamos un tercio de ella, y nuevamente tendríamos una estructura de 6 caras, un paralelepípedo hexagonal, ¿cierto? Al considerar 4 caras laterales y 2 de tapa, ¿cierto? Así que podemos perfectamente esta estructura separarla en 3. Ahora, la pregunta, ¿cuántos átomos, número de átomos hay en su interior? El número de átomos en su interior va a estar dado por un átomo por los vértices de la tapa superior, un átomo por los vértices de la tapa inferior, porque cada átomo aporta un sexto y son 6 átomos que están dando hacia el interior, ¿cierto? Ya no son octantes, sino son segmentos angulares menores, ¿cierto?
Así que tendríamos un átomo, ¿cierto? Hay uno acá, otro acá. Hay medio átomo asociado a la cara, al centro de cara, otro medio que está asociado al centro de cara basal, que estaría de esta forma, de alguna manera, estaría formando por acá. Ahí ya tendríamos 1, 2, 3 y los 3 átomos interiores que están completamente en el interior, ¿cierto? 3, 4 y 5. O sea, en total son 1 más 1 más 2 por un medio más 3. 6 átomos en el interior. Si tomamos un tercio de ellas, solamente van a haber 2, ¿cierto? Ese tercio puede convenir para hacer un análisis más detallado y poder obtener la relación C partido por A. Pero eso merita otro video aparte. Así que, bueno, ¿qué podemos decir? Que hay 6 átomos, que hay una diferencia entre la malla de la hexagonal, que solamente son los puntos sin estos 3 puntos o átomos interiores. Es una estructura compacta. Los planos basales, superior, inferior y intermedio, son todos de máxima compactación, al igual que en FCC. Por lo tanto, el factor de empaquetamiento atómico no debería ser diferente, es de 0,74, ¿cierto? Simplemente que ahí cambia un poco el volumen, ¿cierto? Ahora el volumen de la celda va a ser igual a la base, el volumen de la base, por la altura C, ¿cierto? Y el volumen de la base va a corresponder a 6 triángulos equiláteros, ¿cierto? Si nosotros dibujamos acá la base, son 6 triángulos equiláteros, todos de arista A. Esa es la clave para poder obtener esta relación, ¿cierto? Por lo tanto, acá el área va a ser el área de los triángulos, ¿cierto? El área de la base, área base, va a ser 6 por el área del triángulo. Y ese triángulo tiene base A y una altura, ¿cierto? Que podemos obtener por Pitágoras, ¿cierto? Acá nos va a quedar un poco pequeña la pizarra, pero tratemos de entonces borrar acá. Ya sabemos que son 6 los triángulos y por lo tanto este triángulo equilátero de base A y una altura H, sabemos que va a conformar esto A medios, ¿cierto? Esto debería ser entonces A raíz de 3 medios, ¿cierto? A raíz de 3 medios, ¿cierto? Porque al cuadrar tenemos A cuadrado 3 cuartos más un cuarto, sería A. Entonces el área de esto va a ser simplemente A un medio, A por A raíz de 3 medios, o sea, A cuadrado raíz de 3 a la cuarta. Y eso multiplicado por C, entonces vamos a tener un volumen, ¿cierto? Acá en el denominador, que va a ser de la forma A cuadrado raíz de 3 cuartos por 6 por C, y C es A raíz de 8 tercios. Y arriba vamos a tener un factor también de 6 átomos, cada uno con su respectivo volumen, 4 tercios pi por r al cubo, pero r al cubo es a su vez a medio, entonces podríamos dejar esto como un octavo por a cuadrado, para dejar todo en función de a. Perdón, a al cubo, disculpe. A al cubo. Entonces, bueno, se nos van a ir los a en el numerador con el denominador, se nos va este 6, y esto se empieza a simplificar un poquito, se nos va esta raíz de 3 con esta otra raíz de 3 acá, y nos estaría quedando algo como 4 tercios pi en el numerador,
partido por 8, entonces pongamos acá simplemente un sexto pi en el numerador, partido por lo que nos queda en el denominador, que sería siendo raíz de 8 partido por 4, ¿cierto? Raíz de 8 dividido por 4. Raíz de 8 sabemos que es 2 raíz de 2, así que podemos simplificar esto y nos va a quedar simplemente raíz de 2 medios. Pasamos este 2 hacia el numerador, nos va a quedar acá un tercio y se nos va acá. Entonces nos va a quedar algo como pi dividido por 3 raíz de 2, que fue el mismo resultado que obtuvimos para FCC, ¿cierto? Teníamos 3,14 dividido por 3, eso es más mayor que 1, pero dividido por 1,4, que es raíz de 2. Y eso nos estaría dando entonces, en cierta forma, el 0,74 aproximadamente. Así que el factor de compactación de HCP, Hexagonal Closed Pact, con FCC, Phase Center Cubic, es la misma porque acá claramente vemos que este es un plano de máxima compactación, acá hay otro de máxima compactación, acá hay otro de máxima compactación, ¿cierto? Recordemos que estos planos de máxima compactación, los podemos anotar acá, son justamente cuando empezamos a apilar, ¿cierto? Esferas, todas tangentes, todas del mismo radio. Esa sería la base del hexágono. Sobre ella va a haber otro conjunto, ¿cierto? También de átomos, que va a estar justo sentado en las depresiones, en estos valles que se forman por esta esfera, ¿cierto? Entonces tendríamos de alguna manera otra configuración acá también, y se van a ir apilando planos de máxima compactación. Y eso mismo ocurre en FCC también, es más difícil de visualizar simplemente, y de dibujar en la pizarra. Así que con esto ya hemos cubierto las 4 estructuras simple cúbica, BCC, FCC, HCP, las estructuras atómicas que están asociadas a 2 de las mallas de Bravais, la malla hexagonal y la malla cúbica, y dentro de la cúbica tenemos las 3 variantes, simple cúbica, centrada en la escala, centrada en el cuerpo. ¿Qué más podemos decir? Eso obviamente no tengo más elementos en la cabeza en este momento para acordarme. Zinc es uno de ellos, titanio también, pero hay muchas estructuras atómicas que toman la malla hexagonal con bases también que pueden ser más de un átomo. Así que eso sería por el momento, y con esto yo creo que ya tenemos muy claro lo que es la configuración geométrica y la relación radial atómica con los parámetros de las celdas correspondientes.